Ay. Bueno, Shalom Aleichem y bienvenidos a la clase de esta noche. Estamos mirando la parashá de esta semana, que vamos a estar tratando con la parashá de Hukat, que se halla en la Torá, en lo que es Bar Midbar, Yutet o capítulo 19 de Números. Y esta parashá es una continuación de lo que el Eterno comenzó a hablarle al pueblo de Israel, específicamente después de pasar lo que es la rebelión de Coraj. Vamos a ver que el Eterno ahora comienza a hablar al pueblo a través de Moshe y Aarón, diciendo acerca de un mandamiento o una ordenanza que en sí no tiene lógica. Y dice así al principio del versículo, que Vayedaber Hashem el Moshe va el Harón leimor Zeot Hukat HaTorah. Literalmente, y habló el Eterno a Moisés y Aarón diciendo: esta es una ordenanza de ley que ha ordenado el Eterno. Y ahora los siguientes versículos que ahora vamos a leer es esta ordenanza. Y cuando quiera que la Torah nos dice la palabra Hukat, y es algo que vimos las semanas anteriores, la palabra Hukat de verdad es una ordenanza que no tiene lógica. No es como leyes Mishpat, de justicia, que tiene un raciocinio, tiene un aspecto intelectual que uno lo puede comprender. Un Hukat es algo que Dios nos manda y nos pide que lo hagamos, y a veces no hay razones o causas de por qué hacerlo. A veces no tiene ni siquiera lógica. Y hay una serie de mandamientos que, en contraste de las semanas anteriores, vimos, por ejemplo, las naciones gentiles habían creado de las prácticas inmorales, de la legislación de lo que es prácticas de homosexualidad, como parte de las leyes de su pueblo. Eran también declarados como Hukat. En Vayikra 18, al final del versículo dice Hukat To'ei Avot, que es ordenanzas abominables. Y Dios entonces le dice al pueblo de Israel: estas ordenanzas abominables no quiero que ustedes lo replican o lo repiten en sus prácticas cuando entran a la tierra de Israel, porque por esta causa, dice en Vayikra, yo lo he echado de la tierra. Esto es lo que vemos, que de verdad el judío no debe de imitar o seguir las prácticas y ordenanzas que no tienen lógica, que es establecido por las naciones gentiles. Una de esas prácticas, como habíamos visto cuando estábamos en Vayikra y también en Naso, el parashá de Naso, era este asunto de permitir lo que era legalizar el homosexualismo y todas las prácticas inmorales que hacían las naciones. Cuando una nación imita esto, que eran prácticas de las naciones inmorales del pasado, esa nación está al punto de caer y ser echado de la tierra o causar gran daño a la nación. Y eso lo sabemos por la historia, que cuando Roma adoptó ese tipo de prácticas, que eran prácticas inmorales, que permitía todo tipo de inmoralidad e injusticia actuar, la nación caía. Esta nación está a ese mismo nivel ahora, cuando se legaliza algo que son leyes inmorales. Ahora llegamos a una parte que conecta lo que es los actos íntimos del ser humano con la vida cotidiana, en relación con lo que es el Mishkan, el templo, y tiene que ver con la paraduma. La paraduma era una vaca, y lo que vamos a ver acá, y habló el Eterno a Moshe y a Aarón diciendo: esta es la ordenanza de la ley que ha ordenado el Eterno, diciendo, habla a los hijos de Israel, para que te traigan una vaca alanzada completamente, que no hubiera en ella ningún defecto, y que no se unició sobre ella un yugo. Se entregan a Elazar el Cohen, y él sacará fuera del campamento y será degollada delante de él. No es que él lo va a degollar, sino delante de él va a ser degollada esta vaca roja, lo que es paraduma. Y con su dedo rociará hacia el frente de la tienda de la reunión de la sangre de ella 7 veces, y será quemada la vaca ante sus ojos, su piel, su carne, su sangre,
con su estericol quemarán. Tomará el Cohen madera de cedro y hisopo y lana carmesí y lo arrojará dentro, dice acá, de la quema de la vaca. Lavará sus vestidos el Cohen, lavará su cuerpo en agua, y esto es muy importante notar aquí la palabra agua, porque vamos a ver más adelante en esta misma parashá que se conecta el agua con este proceso de lo que es purificación, y es esta misma fuente de agua que es la que sostiene el pueblo. Esto es muy importante porque hay un mensaje aquí en la Torá que nos conecta con el agua de aquí, el agua de Miriam, y el agua donde dice en Génesis capítulo 1, verso 2, que dice, y el Espíritu de Dios estaba sobre la cara, Panav Mayim, la cara sobre la faz del agua, que según el Midrash esto se hace referencia o alude a Mashiach. Vamos a ver esta conexión que es muy importante a ver acá, porque uno tiene que ver con el orto y tiene una combinación muy profundo, toda esta conexión con agua, con pureza, con limpieza, después de que Dios le advierte al pueblo de Israel sobre esto. Vamos a ir más adelante. Dice, tomará el Cohen y quema la vaca, lavará sus vestidos el Cohen, lavará su cuerpo en agua, después vendrá al campamento, será impuro el Cohen hasta anochecer. El que la quemare lavará su vestido en agua, lavará su cuerpo en agua, será impuro hasta anochecer. Reunirá un hombre puro las cenizas de la vaca. Fíjate, una persona pura recoge ahora la ceniza. La que lo quemó se quedó en estatus de impureza. Aquí viene, tenemos un misterio que no podemos comprenderlo. El que hace el sacrificio, eso se hace impuro por el proceso. Y sin embargo, ahora el que lo recoge viene en un estado de pureza recogiendo la ceniza, y obviamente está supuesto ser impuro, y vamos a ver que esa ceniza contiene de una forma ritual la habilidad de purificar lo impuro. ¿Cómo es esto? La ceniza de la vaca ardoja purifica lo que es impuro. Estamos hablando de niveles rituales espiritual. Y si serán para congregación los hijos de Israel, guardarás para él agua de aspersión para purificación es ella. ¿Para qué? Para purificarlo. Lavará el que reunió las cenizas de la vaca de sus vestidos, y será impuro hasta anochecer, y será para los hijos de Israel, para el peregrino que mora dentro de ellos, por ley eterna. Es decir, esto no es algo parcial, esto es algo para siempre que hay un proceso de hacerlo. El que tocare un cuerpo muerto de cualquier persona será impuro 7 días. Es decir, si digamos alguien en Israel que está cercado obviamente por el Mishkan, el templo, porque estábamos hablando de la presencia divina, si hallaba un cuerpo y estaba en conexión con eso, la persona no se podía acercar al Mishkan, al templo, porque traería impurificación al templo. Por lo tanto, tenía que entonces esperar 7 días antes de poder visitar al templo, hasta que se fuera purificado. Pero si no se purificó en el tercer día, entonces en el séptimo día no será puro. Todo el que tocara, y aquí dice todo, sea prosélito, sea quien sea, un cuerpo muerto de cualquier persona que hubiera muerto no se purificó. Al tabernáculo del templo impurificó, dice que causó contaminación al lugar sagrado. Y esto está conectado con lo que es el estado de nidad de la mujer también. Por eso, durante que estaba erguido el templo, la mujer no podía venir al templo en su estado de impureza. Y es por eso que mucha gente tiene el concepto equivocado que no se puede ir a la sinagoga. No es la misma cosa. ¿Okay? Ahora, entonces se cortará esa alma de Israel. ¿Cómo se cortará? Aquí estamos hablando de la misma cosa que ocurre cuando una persona que habíamos leído anteriormente tenga relación con el mismo sexo.
su alma será cortado de su pueblo. Estamos hablando de lo que es muerte prematura. Ahora, yo quiero que ustedes piensen en la acusación que dijo el pueblo de Israel a Moisés cuando vio que más de 14.000 hebreos murieron en la rebelión de Coraj. ¿Se recuerdan? Ahora, uno puede salir de la perspectiva y decir, oye, este Dios es un Dios que consume. ¿Quién puede vivir a su lado? Excepto personas que viven de una forma pura y santa. El resto de las personas no pueden acercarse. Por eso Dios le dijo al pueblo de Israel, sed santo, porque yo soy santo. Por eso ser judío no es una cosa para todo el mundo, porque es un compromiso serio con el Eterno. Obvio, no tenemos el templo, pero ese compromiso de ser parte del pueblo es un compromiso serio que conlleva un pacto eterno. Ahora, esta es la ley de una persona que fallece en la tienda, o que alguien muere en su tienda. Todo el que entre en la tienda, todo el que hay en la tienda será impuro 7 días, todo recipiente abierto que no tuviera una tapadera ajustada sobre él, impuro recipiente abierto que no tuviera una tapadera ajustada sobre él, impuro recipiente abierto que no tuviera tapadera ajustada sobre él, impuro es. Para que sepan sobre esto, es que cuando una persona fallece en la casa de que se está lutando, la costumbre judía es echar toda botella de aguas afuera, que están abiertas. Sí, o si hay un vaso de agua, una jarra de agua, se echa todas las cosas ahí. Ahora, según los cabalistas, los que se meten en la parte mística del judaísmo, ellos explican por qué el alma de la persona acaba de morir y por lo tanto puede impurificar las cosas como agua en particular, que son atraídos al agua. Y la razón que son atraídos al agua, como vamos a ver, no se necesita ser cabalista o estar envuelto en lo que es el misticismo. Lo hallamos en la misma Torá, que hay una relación entre el agua y el ruach, el espíritu. Como leemos en Génesis capítulo 1 verso 2, que el ruach de Hashem estaba sobre la faz del agua, de las aguas. Tenemos la combinación de que los espíritus o las almas o viceversa pueden estar sobre las aguas. De ahí vienen las tradiciones antiguas de que vas a ver lo que es mucho de la superstición que echa las aguas porque ahí estaban malos espíritus. De ahí sale todas esas creencias. Hay una práctica en Latinoamérica que cuando alguien se muere ahogado, se consigue el muerto, se consigue la persona que estaba en segunda unidad, ponen una especie de plato o algo de maderito, cartón, y le ponen una vela, y la vela se va al sitio donde la persona murió y ahí se meten y lo consiguen. Wow, eso es interesante. Es interesantísimo. Ahora, es por eso dice, tomará el hisopo y sumergirá el agua un hombre que esté puro, rociará sobre la tienda, se corrigirá y pisará. Como tú ves que muchas veces que hacen así en la iglesia católica, que el sacerdote está echando agua bendita. Ese sistema lo copiaron de nosotros, de lo que es echar agua. Y el agua bendita era agua de lo que en tiempos antiguos era agua que era rociado con las cenizas de la vaca roja. Y todo esto tiene un mensaje y también tiene lo que es un aspecto ritual. Y sobre el que tocare un hueso o un cadáver o un fallecido en una tumba, rociará el que esté puro sobre el impuro en el tercer día y en el séptimo día. Se purificará en el séptimo día, lavará sus vestidos y se lavará en agua y se purificará al anochecer. Un hombre que se impurifique no se purificará, será cortada esa alma de en medio de la congregación, porque el santuario del Eterno impurificó, es decir, por causa que causó contaminación en el templo. ¿Cuál es la medida? Medida por medida. No te purificaste, ok, te cortamos. Si aguas de aspersión no rociaron sobre el impuro,
es él. Será para ellos por ley perpetua, y yo creo que ustedes ven, dice para ley perpetua. El que rociará el agua de aspersión lavará sus vestidos y tocará las aguas de aspersión. Ahora, acá vamos a entrar un poquito en lo que es el capítulo, porque este es el capítulo 19 hasta entrar al capítulo 20, que es el siguiente, porque quiero conectar esto de la impureza y el agua con lo que llegamos, porque según muchos de los comentaristas, ¿qué tiene que ver esta contaminación y este asunto del proceso de agua que simplemente a través de inmergirse en el mikvah y se espera hasta la noche siguiente ya llega a ser purificado? Y tenemos el mismo conteo de 7 días como el conteo de una mujer que está en nida, ¿ok? Y vamos a ver que cuántos días estuvo Miriam, si ustedes se recuerdan, cuando comenzó a hablar contra Moshe acerca de su esposa, que era muy bonita. ¿Qué fue lo que le vino sobre ella? ¿Se recuerdan? ¿No era lepra? Y ella, hay que curar después de 7 días. Este asunto de estar en un estado de impurificación no es algo positivo necesariamente, sino es una indicación de una falla, un fracaso interno. A entender esto, vamos ahora a leer el siguiente capítulo, que vamos a poder entonces ver por qué la Torá nos presenta lo que es esta ordenanza que no tiene lógica y que es una ordenanza que viene de Dios, que debemos de guardar cuando tenemos la posibilidad de hacerlo, porque hasta ahora no se ha nacido una vaca ardoja. Casi nació una vaca ardoja y los rabinos de Israel hallaron una vaca que era casi el 99% completamente ardoja y que calificaba que no se había puesto yugo sobre la vaca y todo, de tal forma que tengo por entendido hicieron lo que es un colón de esa vaca para ver si pueden producir una vaca ardoja, porque es un milagro que una vaca ardoja sin un pelo blanco tenga. Es un milagro, es totalmente ardoja. Si tuviese un pelo, solamente un pelito blanco, eso fue como hace 10 años atrás. Casi lo tuvo, pero hallaron pelos blancos, y hallar el pelo blanco fue un defecto. Y entonces no pudieron usarlo, pero casi llega a suceder. Si hacen eso, pueden purificar al sacerdocio, pueden entonces purificar el templo y restaurar el nuevo templo. Esto es lo que implica lo que es la paraduma. Y de esta forma, si eso llegaría a suceder, o cuando llegaría a suceder, cambiaría totalmente el judaísmo como lo estamos viendo hoy en día, porque habrá ramificaciones en práctica, en masa, porque eso significa que se edificará el templo y ya todas las leyes que tenían que ver con el templo estaría activo de nuevo. Entonces eso implicaría algo bastante cambiante sobre el pueblo de Israel. Pero esto ahora es puesto en una posición fuera de orden. Habíamos visto que también el pasaje de Coraj no está en una orden cronológica como aconteció. Sabemos que los espías que fueron enviados ocurrió después de la rebelión de Coraj. Cuando los espías son enviados, ya eso sucedió. ¿Me explico? Ahora estamos viendo que el mandamiento de la paraduma es mencionado antes del acontecimiento de la muerte de Miriam. Miriam muere. ¿Y qué sucede? Pues el mandamiento fue dado antes que Miriam muriese, o fue dado después. Y aquí es donde dice una justa posición que presenta estos dos casos, porque hay una relación entre la paraduma y el proceso de la pureza con agua y Miriam. Y aquí es lo que vamos a ver y voy a enfocar, porque Jucas o Jucat refiere lo que se llama un mandamiento que no tiene lógica, pero que causa a observarlo purificación del pueblo.
Y vamos a ver que parte de eso es aprender a ser agradecido. Cuando una persona no es agradecida o agradecido, ese es el peor pecado que puede una persona demostrar. Una persona que no puede estar agradecido sobre sus padres o sobre sus maestros, sobre sus rabinos, son personas que llegan a tener lo que se llama una mancha de impureza, de ser personas ingratas. ¿Y cómo se demuestra la gratitud? La gratitud se muestra de muchas formas. Y vamos a mostrar una forma que se demostró ingratitud a la mujer que fue y que tuvo el mérito de proveer agua durante el desierto, desde la salida de Egipto hasta este momento, y que no le dieron crédito. Y vamos a ver que de una forma tan callada, la Torá nos alumina algo secreto sobre Miriam y la gran virtud de Miriam, esta mujer, esta Sadeket. Y dice: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Zin, en el mes primero, que era Nisan, y asentó el pueblo en Kadesh, y falleció allí Miriam. Para que sepas, en las letras de Miriam se contiene la palabra agua, Mayim. Miriam, Mayim. Miriam también contiene la palabra, lo que se llama Merivá, que era la palabra de contienda. ¿Recuerda las aguas amargas que probaron el pueblo? Porque estaban siempre quejándose. Y ahí vamos a ver la importancia de agua como una solución para el alma y para la fe, o un medio de contienda y pelea y desunión. Así como la rebelión de Corá presenta una rebelión contra Dios, las aguas reflejan la condición del pueblo. Y esto es muy importante porque vamos a ver que podemos nosotros ser personas agradecidas o ingratas. Tú puedes ser una persona que cree en Dios y todavía ser una persona ingrata. Créame que hay muchos en el pueblo, pero son aspectos de lo que es el comportar, los midots, que muestra lo que es las cosas bonitas o las cosas feas de la persona. Pero la persona todavía tiene la decisión de escoger si quiere hacerlo o no, y es por eso que leemos. Entonces llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, que es el mes de Nisan, y se sentó el pueblo en Kadesh, es decir, descansaron. Y falleció ahí Miriam, y fue enterrada, ¿a dónde? En el desierto de Sin. Fue enterrada allí. Entonces no hubo agua para la congregación, y se reunieron, y quiero que noten lo que dicen en la traducción castellana, también inglés, y se reunieron contra Moshe y contra Aarón. ¿Cómo que contra? Ya era una nueva era que estaba comenzando la vida de la nación. Cerca de 38 años que han pasado en esta narrativo que estamos leyendo. En el desierto se cumplió, y dice Rashi que toda la asamblea entonces vivió, que estaba vivo, entonces entraron a la tierra. De este punto en adelante la Torá nos registra los eventos de los últimos años en el desierto, y los mandamientos y algunas cosas además de esos mandamientos fueron transmitidos por Moisés o por Moshe durante ese tiempo. La muerte de Miriam y la falta de agua es puesto en contraste a la paraduma, la vaca roja, por causa de lo que es la separación que existe cronológicamente. Esto nos enseña que las ofrendas que eran traídas para espiar a la nación, así también la muerte de personas justas, es decir, era una fuente de espiar por el pecado del pueblo. Así, de esta forma, que no había agua después que Miriam murió, esto es visto como en mérito que ella milagrosamente tenía una fuente de agua que la seguía durante el desierto por todo su andar, y fue esta roca que realmente la seguía a ella, le seguía a ella a través de todos sus andeos en el desierto, para proveer
al pueblo con agua viva. ¿Y qué es agua viva? Según Sota 16a, estas mismas aguas eran las aguas que se usaban, que tenía que ser clasificado como aguas vivas, aguas frescas. Podían venir de lo que es de una fuente de agua viva o por un río vivo, pero eran aguas puras, limpias. Estas aguas eran las que era usado para probar la mujer, que era una mujer sota. Sota era una mujer que su esposo tenía duda si ella era fiel con él o no. Que cogían lo que era el agua, cogían el nombre de Dios, lo bordaba, cogían tierra de la arena y lo mezclaba, y la mujer tenía que tomar ese beberaje. Y si era culpable de haber sido infiel, moría. Y si era fiel, bendecida por tener fruto en su vientre. Obvio, en el segundo templo ya esa práctica cesó. No se estaba practicando eso porque ya lo que eran los elementos no estaban presentes. Pero aquí vemos que estas aguas están conectadas con Miriam. Estas aguas las seguía Miriam. Por mérito, lo que se llama el sejut de Miriam, que fue ella que proveía lo que era agua al pueblo. So, cuando ella murió, el mérito de ella estaba presente, y en vez del pueblo llorar lágrimas por su muerte como hizo con Moshe, agua de lágrimas, ya lágrimas de qué, agua. Es normal que si alguien te está proveyendo por un beneficio, imagínate cómo extrañamos a esta persona, qué bendición era esta persona. O sea que no estamos diciendo aquí que no fueron gratos. No fueron gratos. Y esa ingratitud lleva una consecuencia. Una persona ingrata no puede reconocer el bien que los demás hacen. ¿Y qué es lo que hacen eso? Provoca una confrontación con la presencia divina. Porque al final el proveedor es Hashem. Entonces la protesta es directamente contra él. No es contra Moshe, no es contra Aarón, no es contra, y lo voy a conectar con el Mashiach. El espíritu del Mashiach. Exacto. ¿Cuál es el espíritu de Mashiach? Porque esto lo voy a conectar también con lo que leímos en Génesis capítulo 1 verso 2, que dice que el espíritu de Dios estaba sobre la faz de las aguas. Y esto, dice el Midrash, habla y se refiere, alude a lo que es el Mashiach. El Mashiach, la palabra Mashiach significa ungido. Cualquier cosa que es ungido significa que tiene alegría, que tiene lo que es conexión directa con la presencia divina. Y es ahí que hallamos que en cada generación que ha pasado el pueblo de Israel, siempre está presente alguien que puede ser el Mashiach de la generación. Esto no significa que es Dios en carne. Está diciendo que tiene la unción. Si lo vamos a ver, ¿quién era el Mashiach en sentido femenino? Miriam. Miriam era la que salía con las aguas cuando se abrió el mar de aguas de nuevo. Le seguía esta piedra rodando que prohibía agua al pueblo, y ella tenía una unción, tenía lo que se llama la presencia del Mashiach. Todo judío contiene lo que se llama esa chispa, ese elemento de lo que es la potencialidad del Mashiach. Y es aquí donde vemos que cuando nosotros comenzamos a invertir, a cambiar lo que es la alegría y el gozo y la positividad y la alegría con la Torá, y comenzamos a criticar y a declarar guerra como hizo Coraj, declarar un reporte negativo como hizo los espías, comenzamos a ser ingratos como hizo el pueblo de Israel contra Miriam, que le proveyó por sus necesidades. ¿Qué está formando esto? Un ambiente anti-Mashiach, un ambiente a dar guerra contra Dios. Por eso, de verdad, si una persona de verdad ama Torah,
no debe de quitar y debe de remover lo que es la contienda, los malojets, debe de remover de su vida todo lo que tiene que ver con, exacto, todo eso que hay que removerlo. Pero nosotros nos gusta los chismos, la llorará, nos gusta dime que te diré, nos gusta lo que es la pelea. Porque sabes que porque no dejamos que la vasija se llene de cosas santas, ¿me entiendes? Porque al final nos contaminamos, ¿me entiendes? No, es lo mismo lo está diciendo, el agua que de alguna otra manera, si vemos como tú dices, el Espíritu asienta sobre el agua, quiere decir que el agua es transmisora, ¿me entiendes? O sea, es transmisora de cosas buenas como de cosas malas, porque un agua también estancada es sinónimo de impureza, ¿me entiendes? Por eso yo estaba hablando con alguna persona. Nosotros no debemos de declarar guerra sobre personas de nuestro propio pueblo. Aún es anti-Torah. Porque lo opuesto, debemos de ser como Aarón, que tratamos de buscar paz en todo lo que podemos hacer. Aún si es necesario, muchas veces, de entender, yo tengo la verdad, tú tienes la verdad. Pues en lo que es en el fulgor de buscando la verdad, muchas veces comenzamos a matarnos unos a los otros. ¿Qué es lo que nos enseña lo que es esto pasa? ¿Tú quieres la verdad? Pues es tu verdad, pero no es necesariamente la verdadera verdad. Porque la verdadera verdad es traer todo mundo en una armonía y servicio al Eterno. No sé si me entiende. Y esta es la razón. De un punto de vista bien, vamos a decirlo así, bien cotidiano, que como si estuviésemos nosotros alistados en un ejército que vamos a pelear como los ejércitos de las naciones de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, de España, pelean por su país. Nosotros en el caso de ser judíos estamos no para pelear, pero estamos alistados para sustentar por lo cual estamos exacto. Una cosa hubo, yo estaba leyendo un libro increíble que era escrito por el rabino Mark Angel. A mí me encantan todos los materiales de Mark Angel porque muchas veces él ilustra muchos de los puntos que muchas veces nosotros leemos en los comentarios y no está presente. Pues él ilustra que en la comunidad sefaradí siempre hubo dos opiniones. Uno era del rabino, lo que era el anterior Rishon LeZion, el rabino Uziel, que fue un hombre que de verdad era un posek de su generación. Posek era una persona que podía ver que era el bienestar de todos los judíos, no solamente de su pueblo, de su gente, de su costumbre. Entonces habría la opinión también de este gran gadol de hoy en día, el rabino Ovadia Yosef, que también he entendido que está en un estado crítico, que esperamos y oramos que el Eterno le dé una refugia shleima y que a través de estos estudios recibe mucho koach o fuerza para la recuperación. Pero son dos gigantes aún en la historia sefaradí. Y sin embargo vemos que el énfasis del rabino Ovadia Yosef, siendo un gigante, ¿me entiende? Él era de cuál punto: sefaradismo, vamos a luchar y ser sefaradí primero. El rabino Uziel no era de ese calibre de persona. Se entiende la razón por qué el rabino Ovadia Yosef declaró tanto lo que era el empuje del sefaradismo, más en medio que todas las otras costumbres y comunidades dentro del judaísmo, como los ashkenazí y los hasídicos, se están comiendo vivo a la comunidad sefaradí. Se lo están comiendo vivo. Cuando digo vivo, que lo están absorbiendo a sus costumbres y están como resultado dejando las costumbres buenas de sus padres. Pero el rabino Uziel no era de esa forma de pensar. Dios, ¿sabe qué? Lo que le aplico a la comunidad sefaradí se aplica a la comunidad ashkenazí como a la comunidad hasidim. Y él tenía una perspectiva mucho más universal. Y cuando él hace ciertas decisiones o interpretaciones alágicas, no piensa solamente para la comunidad sefaradí, sino para todos los judíos que aplican. Y es por eso que algunas de las cosas que él dice, cuando los rabinos de Israel y cuando los otros rabinos acá tratan con los asuntos de conversión, sería bueno que ellos puedan entender claramente la perspectiva del rabino Uziel,
porque no solamente es innovador, sino comprende la situación de la actualidad. Que eso muchas veces se llega a perder de tratar de ser más recto en diferentes áreas. Sin embargo, regresando acá, ¿qué es lo que vemos en el versículo 2? ¿Qué es lo que menciona el pasaje del comentarista, el rabino Ashlik? Dice claramente: por causa que no hubo agua en la asamblea, la Torá no registra un momento que la asamblea lloró la muerte de Miriam, como lo hicieron con Moshe en Deuteronomio 34 verso 8, ni tampoco cuando lloraron por Aarón en el capítulo 20 verso 29 de Deuteronomio. Por causa que ellos no derramaron lágrima sobre la pérdida de Miriam, las fuentes de su agua se secaron. Esto lo dice Ashlik. Por causa que fue a través del mérito de ella que fue producido las aguas. ¿Qué estamos hablando aquí? Cuando la gente no aprecia lo que tienen, las bendiciones que Dios arroja a personas de ser bendición a los demás comienzan a acercarse. La prosperidad se comienza a hacer en lo que es necesidad. Cuando justos no están dirigiendo el pueblo, hay sequía espiritual, hay sequía material, hay hambre, escasez y lo que se llama problemas financieros. Es decir, es como si el Eterno, a través de la situación mundial que está pasando ahora, nos está diciendo a través de la parashá de esta semana, que mira, hay una forma de corregir todos estos problemas que están surgiendo. Y tiene que ver con agua, mayim. Estas mismas aguas que utilizaron para la contienda, la pelea, puede ser lo que es la cura y la sanación del mundo. Y esto es lo que purifica a Israel, purifica lo que es las naciones. Como dice en el profeta Joel, que dice que en aquellos días Dios derramaría de sus aguas, y aún los no judíos van a ¿qué? Decir palabras de Dios, profetizar. Es decir, van a salir y hablar de un solo Dios, no un Dios y una persona Dios en carne. Eso no es lo que dice ahí, sino que van a profetizar. ¿Desde cuándo los no judíos profetizan? ¿Desde cuándo? Y sin embargo, Dios nos dice a través del profeta de Joel, o si no sé, Joel o Jonás, creo que es Joel, que en los días finales, antes que venga el Mashiach, esto va a ocurrir. ¿Por qué? Porque va a ser una indicación de que las personas van a hablar diferente. En vez de hablar mal, van a bendecir. En vez de hablar incorrectamente, en error, van a corregirse en cuanto a esto. Y entonces va a fluir agua de nuevo. Por eso hay una promesa que desde Jerusalén saldrá un río de agua nueva que brotará desde lo que es la casa de David. Eso está hablando manantiales de qué, de vida. Estamos conectados, por ejemplo, dice también en Cantar de Cantares, que esto está conectado con aguas vivas, aguas que alivia, agua que refresca, agua que sana. Y todas estas aguas están conectadas literalmente con la presencia divina que está sobre su faz. Es por eso que la conexión, lo que estamos leyendo acá, es muy importante. Pero estas personas no eran agradecidos. Y dice el versos 3 y 5. Y contendió el pueblo con Moshe y hablaron diciendo: ojalá hubiéramos perecido como han perecido nuestros hermanos delante del Eterno, porque han traído a la congregación del Eterno a este desierto para morir allí nosotros y nuestros animales. ¿Para qué nos han hecho subir de Egipto? Para traernos a este lugar malo. Fíjate lo que dice: a este lugar malo. No es un lugar de siembra de higuera, viñas y granadas, ni agua hay para beber. Espérase, ¿pero ustedes no tenían agua? En vez de contemplar por qué no tenemos agua,
¿Por qué ahora estamos pasando escasez y bancarrotas en todo el mundo, incluyendo esta, que recientemente pasó lo que es la enmienda de Obama, que esto va, sin duda, todos los expertos decir, va a traer a este país económicamente como los países de Europa en bancarrota? ¿Por qué aún se escogió a este presidente? ¿Acaso Dios no sabe a quién Él ha puesto y ha quitado? Al fin y al cabo nos dice la Escritura que Dios es quien pone y quita los reyes. En vez de que el pueblo americano, el pueblo venezolano, el pueblo cubano, en vez que hagan lo que sean, que se quebranten su corazón y que se humillen delante de Dios y pedir perdón a Dios, ¿qué es lo que hacen? No hemos hecho nada mal. Esa es la arrogancia de los pueblos, la ingratitud. Ven el agua corriendo y no saben que están dañando de hace años atrás. Exacto. Y no, exacto. Quisieron beber, Ajá. prefirieron adorar, porque al final eso es adoración. El presidente de Home Depot, que sabe que aquí Home Depot creo que está por todo el mundo. Home Depot, tú hablas de Home Depot, el presidente de la empresa Home Depot salió y dio claramente, porque le preguntaron qué vas a hacer ahora con sus empleados y su compañía sobre al anuncio que se pasó esta ley de Obama. Digo, claramente no vamos a emplear más personas, vamos a ver lo que va a pasar en las elecciones. Me puse a pensar, imagínate para eso, una compañía, una empresa que es tan próspera, que están expandiendo, están proveyendo trabajo y empresa a miles, si no millones de personas, ahora han puesto un pare a todo nuevo empleado. ¿Por qué? Porque hay el sentimiento de que hay escasez. Cuando la gente comienza, cuando de la boca de los líderes hablan negatividad y hablan destrucción y hablan palabras no apropiadas como un líder, viene mal. Dios dice, vas a hablar mal, te voy a traer el mal. No tiene nada que ver con confesiones positivas. No tiene nada que ver con, estamos hablando de cómo uno se comporta delante del Creador. Y es por eso que yo dije aún a través del video de la semana pasada, que tuve mucha gente, parece que está en la red de Venezuela, diciendo, no, ustedes son malditos judíos. ¿Serio? Me estaban diciendo, ustedes no son todos convertidos. Y dices, mira, lo que yo le estoy diciendo, le dije a esa persona que me escribió, le dije, mira, lo que usted está diciendo con su boca va a venir sobre usted. Y se lo dije, así mismo como usted deseó mal al pueblo de Israel, y yo le digo la verdad, el pueblo de Israel es como cualquier otro pueblo, pero la única diferencia es que Dios lo escogió, y va a ser por causa de la grandeza del nombre de Dios que Dios lo va a defender. No va a ser por el mérito de necesariamente de Israel, sino por causa que el nombre de Dios está en juego. Como oró Moisés, cuando Moisés pidió, ¿qué fue lo que pidió por el pueblo? Que la gente van a pesar de tu nombre. Tú sacaste a este pueblo de Egipto, ¿para qué? ¿Matarlo en el desierto? ¿Qué van a decir las naciones? Ahora aquí vamos a entrar qué potente es la negatividad. Es muy poderoso lo que es la negatividad, el hablar mal. Eso causa a cualquiera perder la paciencia. Aún el más humilde siervo de Dios. Y como Moisés nos dice la Torá, no hubo como él. Y aquí es lo que vamos a ver, algo muy potente acá. Ya se escuchó la queja. Verso 7. Y habló el Eterno a Moshe diciendo, toma el bastón, reúne a la congregación, y tú y tu Aarón y tu hermano, y hablarán a la roca a sus ojos. Entonces darás sus aguas y sacarás para ellos agua de la roca y darás de beber a la congregación y a sus ganados. Ahora, este versículo es interesante porque el pueblo está protestando.
obvio, tienen razón de protestar. Cesó de haber agua y no podemos sobreexistir sin agua. Aún hay halajots que tiene que ver con el agua. Si hay un animal y un hombre, ¿a quién se le da el agua primero? Al ser humano. Si es comida, ¿a quién se le da la comida primero? Al animal. Tú no te puedes sentar a tu plato de comida, no sea que le des la comida primero a la mascota. ¿Por qué? Porque el hombre no puede existir sin agua. Entendiendo esto, Dios le manda a Moisés traer agua y le mandó de tomar su vara para hacer el milagro como lo que hizo en Egipto y proveer agua al pueblo sin tener que pegar a la piedra. Pero ¿qué nos pasa? Esta Haselah, que es la palabra en verso 8, piedra, es usado con un artículo definitivo. Esto indica que esta piedra era conocida. Ellos sabían, todo el pueblo sabía cuál era la piedra que era la provisión que le seguía en el desierto. Los sabios nos enseñan que Dios creó una roca que fue usado frecuentemente como fuente de aguas milagrosas. Esta fue la roca que el ángel el ángel reveló a Agar cuando su hijo Ismael estaba muriendo de sed. Génesis 21:19. Esta es la misma roca. Esta es la roca que proveyó agua para beber a Ismael. Esto es muy importante en la época contemporánea, que sabemos que los descendientes de Ismael sobrevivieron por causa de ser nutridos por el agua. Al agua no se le niega a nadie. Esto es muy importante porque de aquí viene el concepto. El agua no se le niega a ningún ser humano. Y es de aquí que leemos que ellos habrían de hablarle a la roca. Esta es la misma roca que acompañó al pueblo en el Éxodo, a través de Éxodo 17, verso 6, a través de toda su jornada. Y mientras que Miriam estaba vivo, después de su muerte, dice el Ramban, Nachmanides, la piedra cesó de dar agua y se escondió. Ahora, Haselah, y esto es con el Samek, el Lamed y el Ayin. Haselah, y tiene el artículo definitivo porque se está refiriendo de una roca particular. De aquí más adelante vas a leer en el mundo cristiano que dice, y esta es la roca del desierto que le seguía. ¿Y qué era esta tradición? ¿Quién es la roca supuestamente? ¿Ok? Los cristianos se refieren a Jesús, pero no era Jesús. Y aquí lo que vemos acá no tiene nada que ver con Jesús. No sé si me entienden lo que estoy diciendo. Es algo particular. Y yo quiero mostrarle porque dice claramente en el verso 8, cuando dice, y aún sus animales, usa la palabra Ve'ed Ba'iram. Y aquí el mandamiento de que Moisés le trayera agua a la nación es la palabra Ed, separa la asamblea de los animales. Y aquí aprendemos la ley que se da a los seres humanos ante los animales. Sin embargo, la palabra Ed no es necesariamente está aquí, no aparece en el versículo 4, y esto contiene lo que es una queja de la nación en el versículo 11, que eso muestra lo que es la apariencia del agua. Estas variaciones son muy significativas porque cuando el pueblo pide por agua, equivale a ellos mismos como si fueran animal. Lo que los seres humanos estaban pidiendo, mira, provéenos agua como provee a un animal.
¿Me explico la queja ahora? La queja del pueblo era que sea los animales sobreexisten, porque aun cuando ellos necesitan tienen agua, nosotros no tenemos. Por eso no está presente la separación. Ahí es donde vemos que todos los seres vivientes necesitan agua, pero Dios no quiere que ellos también pierdan, que Dios no está negando sus necesidades físicas. Él quería que la nación reconozca que era su voluntad, de que todo lo que viene de bendición espiritual, que le da la capacidad de ser nutrido y satisfecho como pueblo y no como animales. Es decir, lo que Dios estaba tratando de enseñar al pueblo de Israel acá: ustedes no son animales, ustedes son mi pueblo. ¿Por qué entonces se están quejando como si fueran animales? No sé si me entienden lo que estamos diciendo. Dios añade la palabra en el pasaje, en su mandamiento a Moisés, para indicar lo que debe haber una diferencia entre dando de beber entre la asamblea y los animales, porque no son animales. Y en realidad ellos, sin embargo, fracasaron de reconocer esto. Y cuando Moisés y Aarón no santificaron el nombre de Dios, como lo vamos a ver en poco, como consecuencia, el pueblo vio que ellos estaban actuando según la voluntad de Dios y malentendieron el gesto de Moisés y de Aarón, porque trágicamente Moisés perdió la paciencia. Y es por eso yo le digo que aún el ser ingrato es un elemento de contaminar aún los líderes más espirituales que puede haber. Y más espiritual que Moshe Rabbeinu. I'm sorry. Él era totalmente nulificado a la voluntad divina. Y sin embargo, un error tan pequeño. Y era pequeño, no era una... Si lo vamos a ver, ustedes se justificarían y wow, Moshe está ya cansado de este pueblo tan duro de servir. Y fíjate lo que dice, y Dios no se lo pasa. El Eterno no se lo pasa a Moshe. Bueno, piénsalo por un momento, y eso cabe razón, porque es ahí donde el Bema Yim dice que si simplemente hubiese tenido bueno, él tuvo la percepción, él entendió que cuando Dios le mandó que hablara a la peña o la piedra, que habría de ellos ver lo que no podían ver, como pasó en Sinaí. Sinaí, ¿qué fue lo que vio el pueblo? El pueblo oyó lo que vieron, y vieron lo que oyeron. Es decir, los sentidos comunes estaban despiertos para poder percibir el mensaje real de lo que implicaba esta piedra rodante. Esta piedra rodante no tiene nada que ver de poner tu fe en una piedra, o, como dicen los cristianos, en Chucho, en Jesús. No tiene nada que ver con eso, sino era un mensaje que Dios quería abrirle los ojos para mostrar: yo soy que te proveo el agua, yo soy el que estoy sobre la faz del agua, yo soy quien estoy ahí para darte la bendición y la necesidad tuya. No debes de estar angustiado o angustiada cuando no tengas. Yo soy tu proveedor, yo, no ningún hombre. Yo, no Moshe Rabbeinu. Yo, no Miriam. Eso fue lo que ahorita ya veo que sucedió. Y Pensaron que la inexistencia de la persona iba a ser el caos de su vida. ¿Tú sabes por qué tantas personas? ¿Tú sabes por qué? Mira, Moshe, cuando habíamos visto en algunas semanas pasadas, cuando Moshe y Joshua, lo que era el discípulo más cercano, que vamos a ver que él es que hereda lo que es la posición de ser nuevo líder, él se enojó mucho cuando dos de los familiares de Moshe se levantaron y comenzaron a profetizar de parte de Dios que Moshe no iba a entrar a la tierra.
Era la verdad. Pero ¿sabe qué hizo Yoshua? Mándalo y ardéstanlo. No, ellos no tienen ningún derecho de hablar así de Moshe Rabbeinu. Que ellos se sintieron indignos de ser parte de esa gran asamblea. Ellos se sintieron lo más no calificado, y sin embargo Dios lo dijo: tú eres calificado, y por causa de tu humildad voy a mostrar al pueblo de Israel que tú también tienes una conexión directamente conmigo. Y cuando ellos comenzaron a quejarse, Joshua y los 70, vamos a arrestar a estos dos, Moshe, ¿qué fue lo que dijo? Porque empezó por la abstinencia de Moshe de no estar con su esposa. Sí, exacto. Un malentendido es por la cual trajo lo que es la seclusión de Miriam de ser con lepra por 7 días. Ahora, ¿qué es lo que vemos acá? Esto es muy importante, porque aquí lo que vemos es que Dios está tratando de enseñar al pueblo de tener dependencia sobre Dios. Cuando tengamos dependencia sobre Dios y no el siervo de Dios, el orden cambia. Cuando realmente internamente ponemos nuestra fe en Dios, entonces vamos a hacer más fácil creer en el siervo de Dios. El problema es que el orden se ha cambiado. Exacto. Y por lo tanto es por eso que hay tantas personas, y yo digo aún en el mundo judío, que empujan el bastón, el siervo, y cuando el siervo fracasa, ¿qué hacen la gente? Mira, este es tu Dios, este es el siervo de Dios, y comienzan a señalar con el dedo. Y eso lo vamos a ver, porque el siervo no le sirva, ya empiezan a criticar. es como aquel que coge, ya mi diosecito no me sirve, busco. Y esto es tan interno en el judío. Puede haber un honor a Sí. honor a quien, o sea, a quien lo merece, honor a los rabinos, honor a quienes estudiamos, honor a los quienes enseñamos. Exacto. Pero no se olviden que El Eterno es primero. Y es por eso que Moshe le dijo a Joshua y a los 70, él dijo: ojalá que todo Israel profetizara. ¿Qué significa eso? Es decir, el deseo interno de Moshe Rabbeinu y de cualquier verdadero líder que es representante de Dios, dirá al pueblo: ojalá que todo Israel se conecte directamente. Pero tristemente la fe es tan débil en tener ese tipo de relación y ese tipo de compromiso, porque exacto, inmuna, que es más fácil creer en un hombre, es más fácil, porque eso le quita a uno la responsabilidad de tener una contabilidad. No sé si me entiende. Y es por eso mucha gente prefieren poner, bueno, fulano de tal va a cuidar por mí, tengo confianza en él, de que que me va a llevar al cielo, que me va a hacer, y lo que digo es totalmente lo opuesto. Ahora, como resultado de lo que Moshe quería que el pueblo tuviese, eso lo vamos a ver al final de todo el capítulo, dice que tuvieron fe en Dios. Y esta es la palabra, pero eso sucede después de toda esta jornada, no durante. Fue de cuando después que reconocieron, sí, hay que tener fe en Dios. Y es solamente cuando tengas fe en Dios que puedes poner fe en el siervo de Dios, no lo al revés. Y eso es contado por todo el Tenach, por todo el Levítico. Tenemos el ejemplo de Samuel. Samuel era el siervo de Dios. Él era como el rey. ¿Y qué fue lo que pidió el pueblo? Queremos un rey como de las demás naciones. Queremos ser como las demás naciones. Y Samuel pero me rechazaron a mí. Y Dios le dijo a Samuel: no, a ti no te rechazaron. A quien rechazaron eran a mí. Y de nuevo, después que Samuel le dice: mira, no te preocupes, esto es para bien. Dios le dice: te vamos a poner rey, y este rey va a coger sus hijas, le va a poner impuestos. Ahí es donde viene todo el sistema de impuestos a la fuerza, a las cañonas, para decir lo que hizo Obama, a las cañonas.
ese es el sistema de un rey, es un sistema de un dictador, es un sistema de lo que estamos hablando, imponer algo a la fuerza, en vez de responder por la voluntad. ¿Qué es lo que estamos viendo pasando en el mundo? Hay un cambio de dirección. El ser humano puede todavía cambiar los efectos. Claro, tenemos el libre albedrío. Pero tenemos opciones de empujar el timón para otro lado. Sí, lo podemos hacer. Siempre el libre albedrío está en nuestras manos para poder cambiarlo. Y es aquí, y es aquí donde dice el verso 12. Ajá. Mira, esto yo lo veo. Sí. Yo también escuché un comentario que ¿por qué siendo Cora una persona que vamos a decirlo así se rebeló tanto en contra de Moshe? Porque Dios tiene la, como digo yo, como la misericordia de mantenerlo como un libro en la Torah, ¿entiendes? O sea, tiene su título, está como uno Sí. de los, ¿me entiendes? O sea, que tampoco o sea, en lo que nosotros de alguna otra manera vemos mal, hizo también de que la cosa, o sea, la explicación que yo estaba escuchando era que él estaba pidiendo algo de Moshe físico, no espiritual. Pero Sí. uno puede pedir ser como Moshe, a nivel espiritual, ¿me entiendes? Seguro. O sea, es un anhelo que no está malo, el que tú anheles ser como un sadik, ¿me entiendes? Como un ya, pero ahí fue el detalle. O sea, lo quiso hacer de una manera muy a lo físico, a lo humano, a lo dictatorial. Él lo que vamos a ver acá es que Dios le mandó a Moisés que hablara a la roca. La roca se había escondido. La roca es, se puede decir, un símbolo de algo más profundo espiritualmente hablando. Y es la idea de lo que es el Ruach Hashem, es decir, el Espíritu de Dios, que está sobre la faz del agua, el que provee, es que es el fundamento de nuestra fe. No en una persona, no en la roca en sí mismo. No en la parte física. No. Y lo que Dios le instruyó a Moshe decirle es hablar a la roca para que el pueblo pudiera ver ese aspecto que no pudieron entender. Ahora lo que dice el verso 11, que entonces que dice el verso 10. Y reunieron Moshe y Aarón a la congregación frente a la roca y dijo a Moshe, a ellos, ahora no saben si esa era la roca o era otra roca. Eso es lo que dice el Midrash. No sabían, pero dice que se reunió enfrente de la roca y dijo Moshe a ellos. Y Aarón a la congregación frente a la roca y dijo Moshe a ellos, oigan ahora los rebeldes. ¿Por qué lo llamas rebeldes? Rebeldes. Esta es una palabra bastante fuerte. Rebelde lo llaman. Que rehusan a escuchar. No creyeron en mí. No creyeron en Aarón. No creyeron ni siquiera en Miriam. Y ahora dice rebeldes. El mismo Moshe que estaba implorando por favor de merced de ellos, que cayó varias veces al piso intercediendo por ellos. Ahora Moshe dice rebeldes. Oye, Moshe, ya tú sabes la tendencia del pueblo. Tú mismo has venido a suplicar merced y intervenir para que fueran salvados. Ahora tú dices rebelde. Según Rambam, Moshe y Aarón no estaban faltando fe personal, más bien estaba en una frase que indica que ellos no querían que creyeran en él, sino que fuera corregido, sino que pusieron su fe sobre Dios o en Dios. ¿Qué es lo que la roca representaba? ¿Y por qué es que Dios quería que se le hablara a la roca? Estas son cosas muy muy claras, y esta roca que habla el Midrash infiere al punto que es una roca específica
que fue la que demandó a Moisés a traer agua de ella, y a Moisés le respondió: podemos traer agua de una roca que no sea que la que fue designada por Dios. Y Moisés mandó que se hallara la roca original, que se había perdido de vista, dice Rashi. Y cuando pegó la roca con su vara 2 veces, Dios le mandó a Moisés a hablarle la roca, porque le había dado agua anteriormente, pero no lo pudo hallar. Él habló una roca diferente y nada sucedió. Y Moisés razonó que quizás no halló la roca apropiada. Hablando no sería suficiente. Por esto dice que no halló la roca. Y dice aquí que lo pegó una vez, siguiendo el precedente que había ocurrido en Éxodos. Y por lo tanto dice: ¿por qué Dios me manda de tomar la vara? Esto según Bemaim. Si Dios me dijo que me trajera la vara, es porque obviamente Él quería que le hablara a la roca y entonces pegarle. Ahí es donde vamos a ir. Ante sus ojos. ¿Ojos de quién? Esto es muy importante porque es ahí donde hay una lista de diferentes interpretaciones. Ante sus ojos. ¿Quién son sus ojos? Aquí es donde conectamos que eran los ojos del pueblo de Israel. Ellos, lo que Dios quería mostrarle al pueblo de Israel es a él hablar a la roca, a persuadir a lo que es conversar con la roca. Podía sacar la dulzura del agua, del sostén con el Creador, y habría de brotar. Así pasó en Sinaí, que ellos vieron lo que oyeron y oyeron lo que vieron. Hay testigos de los sentidos. Es decir, lo que Dios le estaba diciendo a Moshe: yo quiero que tú le traigas a ellos a entender, no solamente enseñarle, no solamente mandarle. Exacto, tener una experiencia de entender claramente. Porque si él lo hace, disculpe, si él lo hace aparte, van a seguir confiando en Moshe. Exacto. Van a seguir confiando en Moshe, en Miriam, en Aarón. Van a seguir quejándose porque lo están viendo que no está haciendo lo que ellos quieren, que, o sea, proveyendo. Aquí Moshe tiene la oportunidad de santificar a Dios de una forma increíble delante de los ojos del pueblo de Israel, y no lo hace. No lo hace porque pensó, y dicen los comentaristas, que habló con enojo. Es como diciendo: oye, esta gente no cree en Dios. ¿Cómo es esto? ¿Tú sabes qué sentido de frustración debe de tener un líder que después de tantos milagros y de tantos prodigios y demostrar: mira, hay que tener fe en Dios, y señalando y señalando, no pongan tu fe en mí, pongan tu fe en Dios, y la gente todavía le cuesta el trabajo porque tienen esa maldita, perdón, no debo decir maldito, pero tienen esa bastón que es lo que lo amarra de poder romper todas las limitaciones que tienen. No es el presidente Obama, no es el presidente Hugo Chávez, no es Fidel Castro que es el que provee la necesidad para la persona. Nuestro sostén, nuestro parnasá, nuestro sostenimiento a diario viene del Eterno. Y cuando podemos abrir nuestros ojos y entender que mi pan y mi agua provee de mi dependencia, de mi unmuná en el Eterno y en el Eterno solamente, entonces ya no estamos bajo esa limitación de barreras, y entonces vamos a creer en Moshe. Antes no podemos creer en Moshe. ¿Sabe por qué? Porque cuando podemos entender que hay que poner nuestra fe en Dios, y que Dios dice eso, y que Dios es suficiente, poderoso de hacer todo lo que necesitamos, y que tenemos necesidad, no hay nada imposible, ni siquiera vida de los muertos.
Pero cuando comenzamos a poner limitaciones y limitaciones y limitaciones y poner a Dios en una cajita que nosotros somos los que controlamos, entonces tenemos un Dios como todos los idólatras que tienen su diosecito en una esquina, en un altar. La única diferencia es que el Dios de los judíos es Moisés. El Dios de los judíos llega a ser, para los mesiánicos, es Jesús. Para quizás los hasídicos, el Rebe. Poniendo el enfoque en el ser humano y no en el eterno. Si tú quieres poner fe en Dios, entonces vas a poder tener fe en el Rebe, lo que dice que es cierto. Vas a poner fe en lo que dice Moshe. Y es por eso que estoy escribiendo el libro acerca de que a mis amigos cristianos el judaísmo es la verdad, es la vida y es el camino. Porque si vas a estudiar realmente lo que Jesús estaba diciendo, era la misma cosa que casi todos los judíos de ese tiempo hacían, señalando hay que poner fe en Dios. ¿Y qué hicieron los judíos? Ponieron fe en Él. Eso es el cristianismo, no es el judaísmo. Y es el judaísmo que es la verdad, es la vida y es el camino verdadero. Y cuando comienzan a inculcar a la gente algo diferente de poner fe en seres humanos y no en Dios primero, y el mensajero, el profeta, el predicador está señalando al hombre antes de Dios, hay un problema ahí. Y eso lo vemos en el momento que fueron gentes ingratas. Todo lo que Dios nos manda como mensajero de Él nos pertenece a nosotros. Es un regalo de parte de Dios para enseñarnos, inculcarnos y a iluminarnos, para romper todas las barreras que nosotros tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra existencia. Pero nos gusta sentir cómodo y en esas barreras limitantes. Cuando podemos entender que nuestra guerra no es con el prójimo, es contra ciertos elementos y principios en la cual la gente se mueve, entonces no lo tomamos personalmente. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Y es aquí donde vamos a ver que Moshe ahora le pega la roca. Y por esto leemos por el Midrash que Moshe y Aarón cometen un error en el cual son castigados en el verso 9 al 13. Tomó Moshe el bastón delante del Eterno y tal como le había ordenado, reunieron Moshe y Aarón a la congregación frente a la roca y dijo a ellos: oigan ahora los rebeldes, ¿acaso de esta roca nosotros sacaremos para ustedes agua? Alzó Moshe su mano, golpeó la roca con su bastón 2 veces, y hay una explicación 2 veces por qué, y salió mucha agua y bebiendo la congregación y sus animales. ¡Wow! Moshe hizo el milagro. Le costó la entrada a Moshe a la tierra prometida. Habla, no le pegue. Y sin embargo pegó la roca que no era la correcta. No, ahí está el asunto. Pegó la roca equivocada y la roca equivocada brotó agua. Esto no era la roca. ¿Qué pasó con la roca? Ahí no lo menciona. Sí, que se escondió. Y la razón que quería que hablara era para sacarlo de ser encubierto. Es como tú tienes una joya, un secreto, que tú quieres mostrarlo para que ellos puedan percibir y asimilar el concepto, para llevarlo por adentro. Ajá. Sí, léalo. Dice que no estaba seguro cuál era. Exacto. Y es por eso que dice que golpeó la roca con bastón 2 veces y salió mucha agua, y bebiendo de la congregación sus animales. Entonces dijo el Eterno a Moshe y Aarón: por cuanto que no han confiado, aquí está la clave. Ahora, ¿qué pasó? Esto estamos hablando. Cuando la gente advirtió que Moshe jugaba, algunos de ellos gritaron: ¿qué importa cuál es la roca que nos da agua?
Es lo que está diciendo. No me importa de cuál es la roca. Y es interesante porque el pasaje dice que era una roca particular, que simplemente hablarlo le brotaba agua, que cesó brotar agua por causa que no lloraron en la muerte de Miriam. ¿Ves ahora la conexión? ¿Qué tiene que ver eso con la impureza y el agua? La agua, fuente de pureza, la agua que puede convertir una persona impura a que sea pura, porque el agua que está brotando en los hijos de Israel es amargura, descontentación, ingratitud. Es el agua que está brotando dentro de estos, y esta agua ahora conviene contaminar los que son puros, Moshe y Aarón. ¿Ves la conexión que hay ahí? Sí, sí. Entonces, si tú ves, dice brotó y de la cascada siempre. Exacto. Sale agua Ah, exacto, de lo que es la agua. Ahora, pero es aquí lo que el Eterno le dice a Moshe y Aarón: por cuanto que no han confiado en mí. ¿Quién no confió aquí? Moshe y Aarón no confió. Yo quiero decir esto porque aquí viene el problema de lo que es el enojo, la ira, porque sabemos que esto está conectado con la ira. ¿Qué es cuando uno pierde la paciencia y comienza a enojarse y comienza a gritar? ¿Qué es la raíz de la ira y el enojo? Falta de confiar en Dios. De tal forma que el Talmud nos dice que el que pierde su paciencia, que muestra ira, es peor que un idólatra, porque en ese segundos nadie existe. El único que existe es él o ella o su autoridad. No escucha a nadie. Sus capacidades mentales se le cierra, y lo que sube es fuego interno, emocional, ego. ¿Y qué hace? Destruye, rompe, acaba. Y es por eso que la ira se considera peor que la idolatría. Este pecado chiquitico de Moshe, no te creas que para Moshe, para todo lo que Moshe fue revelado, para Dios es algo severo. Para nosotros, nosotros siempre nos enojamos. No para Moshe. Moshe tenía lo que se llama una perfección, porque conocía a Dios cara a cara. Para él esto es inaceptable, y Dios le dijo a sí mismo: Moshe, que tú me conoces como amigo, para ti esto es inaceptable. Por esto el Mashiach tiene que por lo menos estar al estándar de Moshe. Si él pierde su paciencia y coge un lástigo para echar fuera a la gente que están cambiando moneda en el templo, no sé si tiene la idea, el retrato, es peor que un idólatra. ¿Me explico? Por eso esa persona no pudo ser Mashiach. No puede ser Mashiach. Perdió la paciencia. Aunque si fuera ira santa. Aquí podemos decir que Moshe tuvo ira santa, que ya el pueblo y lo cansó. Claro, porque no se aplica para Moshe, si se aplica para otro que no. Exacto. Y este es aquí, es lo que leímos enseguida. Fíjate lo que dice. Entonces dijo el Eterno a Moshe y a Aarón: por cuanto que no han confiado en mí para santificarme a los ojos de los hijos de Israel, por eso no llevarán ustedes a esta congregación a la tierra que entregué para ellos. Esta Kehilá ustedes no van a llevarlo a la tierra prometida. ¡Oh! Perdieron un privilegio. Y dice, y la próxima que dice, esta es agua de la vida. De nuevo aguas. ¿Qué es las aguas de la Meriba? De la querella.
por las cuales habían contendido los hijos de Israel con el Eterno y se santificó en ellos. Es decir, ¿qué significa eso? Que se santificó en ellos. ¿Cómo te vas a santificar en algo que es la raíz de impureza? Recuérdate lo que habíamos visto en la paradoma, la conexión, lo puro, el que está envuelto en lo que es matar la vaca roja, se contamina si no hay pura. Ahora, esto es un mensaje muy sutil, pero un mensaje que lo que produce la contienda y lo que produce la queja va a ser la fuente de que nos va a purificar. Porque sobre la contienda, la queja, ¿qué es lo que trae su consecuencia? Van a perecer de sed, van a estar hambrientos, van a estar carentes de toda la bendición. Exacto. Van a faltar, van a tener necesidad, y va a ser esa necesidad que lo a la pureza. Y es interesante. Siempre cuando hay teshuvá, que la gente vuelve porque le ha sucedido Una mía. y que tengo que no voy otra vez a volver. Un rabino colega mío, yo estuve hablando con él, no voy a mencionar el nombre de él porque es bien conocido en los medios de Facebook, etcétera. Pero yo le dije, mira, yo no tengo ninguna guerra formada contra ningún rabino. No estoy de acuerdo con todos los rabinos, obvio, por posiciones halajicas, pero yo no tengo una guerra formada diciendo yo voy a declarar guerra contra todo. No. Primeramente, eso es anti-Torah, eso es anti lo que nos enseñan los sabios, y no es el Derech Hashem. Encontramos en el ejemplo de Moshe Rabbeinu una actitud totalmente no sumisa a Dios, para traer paz y armonía entre los que son del pueblo. No sé si me entiende. Así debe ser también la actitud entre marido y mujer. Hacer todo posible para traer ¿qué? Paz. Y parte de eso es que lo que sale de la boca, las quejas, lo que es el complaining, por eso se llama las aguas de querella, lo que es aguas de quejas. No tengo agua, que no tengo vestido, que no tengo comida, que no tengo esto, que me falta esto, no tengo el orden. Y todo es, ¿sabe qué? A veces el hombre está en paz cuando está soltero sin las quejas. Recuerde que Moshe Rabbeinu en este momento estaba divorciado. Dios le divorcia de tu esposa. No nos dice el por qué, pero obvio tenemos que considerar que el pueblo de Israel estaba quejándose por todo. Dice el Pirkei Avot, ¿quién es la persona rica? El que está contento con su porción. La porción que nosotros recibimos a diario viene del Eterno. Eso lo dice por todo la Torá, por los libros de los sabios. De ahí sale la cristiandad de decir, que repite luego Jesús y dice, danos nuestro pan diario. Eso también está en la Torá. Dicen, aún antes que Jesús lo dijo, ya estaba dentro de lo que es el sistema judaico. La idea de que el pan no viene de nuestra habilidad, aunque tenemos que trabajarlo y lucharlo, sino viene como una porción diaria que Dios lo provee a nosotros. El asunto es que nosotros tenemos que ser una vasija de cómo administrar las bendiciones que Dios nos ha dado. Y ahí es donde entramos con muchos problemas, que desperdiciamos lo que Dios nos da, y cuando ya falta, siendo que somos ingratos, no reconocemos el bien de otra persona, somos envidiosos, todos esos elementos que tratan en la raíz de lo que es midot, comportamiento individual, pueden traernos a ruina en diferentes áreas. Una persona que es envidiosa es persona que está sembrando cizañas. No sé si me entiende. Moshe está haciendo eso, yo voy a tratar de coger la gente de Moshe. Y comienza a sembrar en los oídos de los estudiantes que estoy dando cosas para causar
para que se vayan de Moshe. Mi filosofía es muy sencilla. Si Dios lo trajo, Baruch Hashem. Si Dios se lo lleva, Baruch Hashem. Es decir, el que está en control, exacto, está aquí hasta este momento. Pero como se comportaron conmigo, ya no te lo dice. Uno se puede esconder de ellos, como Lardó que se escondió del pueblo de Israel y no lo hallaron. Aquí no lo hallaron hasta que entraron en la tierra. No hallaron lo que Dios quiso darle. Estaban al punto de tenerlo todo: la tierra prometida, la promesa del Mashiach revelado, el agua y la bendición, todo, y lo perdieron simplemente por quejándose y por rebelándose constantemente contra Dios. Exacto. Yo le dije a un Netaraitim, que son personas que creen que Yeshua es Mashiach. Y eso yo lo tengo también grabado en varias conversaciones que tuve con mesiánicos. Y le digo, mira, para mí no me importa quién realmente es el Mashiach. De verdad no me importa. Ni siquiera cómo se llama. Que ya venga. Ahora, si tú me vas a decir que fulano fue esto, y veo por la Torá que no califica, yo te voy a decir, mira, yo tengo toda la razón de rechazar que fulano mengano porque no cumplió nada. Todavía está en el futuro. Para ellos está en una segunda venida, en una segunda aparición. No hay templo y todavía estamos fajándonos unos con los otros. Lo digo igualmente a los de Japán. Yo lo digo igualmente. Tú quieres creer que el rey es el Mashiach, que es un Tajei, pero todas las pruebas muestran no lo es. ¿Sabe por qué? Ahora están poniendo fe en él, en fe en Dios. Están cometiendo los mismos errores que cometieron los otros grupos mesiánicos de nuestra historia judía. Moshe mismo dice la misma cosa y no lo aceptan porque están antojados de depender en un ser humano. Cuando el pueblo de Israel ponga su fe simplemente, llanamente en el Eterno, entonces Dios va a revelar, Dios va a sacar la roca escondida, que es la perla, que es la sustancia de toda nuestra fe, y no va a ser necesariamente el hombre, sino que lo material revela. La roca es simplemente un medio de poder sacar en nosotros la perla genuina de nuestra fe en Dios. No es el centro de nuestra fe, como en nuestras religiones. Es la expresión para que todos nosotros podamos estar igual delante de Dios. Por eso le digo, háblale. ¿Y por qué? Porque también aquí no sabemos, o sea, si el momento en que hablaba, que dijo hablar, que le decía. Bien, o sea, Hablarle significa continuamente hablando. Un ejemplo, hablarle es como decirle no simplemente brota agua, yo te mando que saca agua. No, hablar significa algo más tierno. Es decir, está expresando el sentimiento que la piedra fue resentido por la acción que tomó el pueblo en contra de Miriam, de ni siquiera llorar una lágrima. ¿Me explico ahora? Nadie lloró por Miriam. Piénsalo por un momento, que triste esta historia. Una gran Sadéker, una mujer tan santa para el pueblo de Israel, que trajo regocijo al pueblo, a las mujeres, que unió los corazones de las mujeres, y que nadie derramó lágrima por ella. Amigos, cuando nosotros tenemos creo que ahí también dio el corazón de todos. ¡boom! Y la roca que vino a resultar por causa del mérito de Miriam se escondió. Dije, si esto es lo que hicieron con ella, ¿qué harían conmigo? Yo no le voy a proveer más agua. Entonces el trabajo de Moshe era hablar para que se acercara a la roca. ¿Entiende lo que digo? Para que de esa roca entonces podía revelar
y mostrar lo que estaba dentro de la roca. Iba a ser como una reconciliación. Exacto. Como que, mira, tú sabes, cuando uno, amor, por favor, yo quiero que de verdad me perdones, yo no lo quise hacer, yo te sigo amando y la persona dice, bueno, te amo, toma, ya, eso. Un corazón endurecido. Exacto. Y es el punto, que si una persona puede dejar simplemente en su corazón, a que sea un poquito de sentimiento para poder pedir perdón al prójimo, a Dios, todo este asunto de enojo, de lo que es rebelión, puede ser parado. Puede ser parado. Pero ¿sabe qué pasa? El orgullo, el ego, el kavod. Yo soy el rabino fulano de tal. ¿Sabe qué? Título, bótalo en la basura. Cuando una persona es de un corazón contrito y mollado, es como Moshe Rabino, se tira a la grama y pide Rahmanes, perdón, oh Dios. Este mundo ahora mismo está siendo probado por el Eterno. Y si la gente, los líderes del mundo no entiende esto, Dios está diciendo, ¿sabe qué? Le voy a darle la oportunidad de que quebranten su corazón, me implora perdón y quizás le voy a conceder perdón. Pero ¿qué hacen las naciones? Mira los ejemplos de los líderes de las naciones. No, nosotros, bla, 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 el pueblo de Israel, bu, bu. Y es endurecerse más y más y más, y en los países se pone peor y peor y peor, y en vez de reconocer. Cada vez se están separando más. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Porque si vemos este mundo, este momento que se está viviendo es un momento muy sobrenatural también, ¿entiendes? No, era algo que, o sea, de verdad, es algo que como el mismo hecho de que se haya abierto el mar, que esas cosas vivían milagros. Pues, Milagros. y que de repente se fueron, uno se va separando por esa misma rebeldía, como dice aquí, una rebeldía ante negar quién es el que verdaderamente da el sustento, ¿me entiendes? Y cada vez, yo ahorita cierro los ojos y veo, bueno, mira, la industrialización, los avances, todo, ok, muy bonito, todo muy bien, pero la gente sigue poniendo la fe en los avances del hombre y no pone la fe en... La idea de ser santificado por el agua de contención también reflexiona lo que pasó con Nadab y Abihu, que murieron. Moshe le dijo a Aarón que Dios lo había santificado su nombre a través de removiendo estos dos personajes, muerte. Cuando dice que a través de la contención Dios es santificado, a través de la contención trae como resultado mortandad al pueblo, y a través de esa mortandad Dios es santificado, puesto separado, distinto que de todo lo demás. Y estas son las cosas que estoy diciendo. La contención y los malojet, que vemos malojet es como batalla, contención contra los líderes, confrontaciones, no trae nada bueno. Trae muerte y mortandad, la cual por ella Dios es santificado, porque entonces la gente dice, wow, Dios está, de verdad, está actuando. Dios es glorificado, pero no es nada de agrado. Aquellos que quieren vida, que es lo que nos manda la Torah, no deben involucrarse en confrontación de liderazgo. Podemos tener diferente opinión y cada cual vivir su vida delante de Dios, que es lo que hubo aún en el primer siglo y anteriormente, que hubo múltiples decisiones. Pero ¿sabe qué? Cuando tenía que ver la unidad judía, no me importa si eres ortodoxo, hasídico, sefaradí, ashkenazí, no importa si eres reformado o eres conservador, eres yehudí, eres yehudí. Y esto es lo que es importante. Quiero tomar este último momento, porque después de esto vemos que Moshe envía emisarios al rey de Edom y le dice, así dice tu hermano Israel, tú conoces de todas las tribulaciones que nos han sucedido. Técnicamente ellos estaban supuestos a venir a nuestro rescate, nos abandonaron. Y esto es algo típico de Edom. Sabemos quién es Edom. Aquellos que no saben pueden ir a mi YouTube acerca de quién es Edom.
Y dice esto: descendieron nuestros padres a Egipto y habitamos en Egipto muchos días, y nos hicieron mal los egipcios y nuestros padres. Entonces clamamos al Eterno, oyó nuestra voz y envió emisarios y nos sacó de Egipto. Y he aquí nosotros estamos en Kadesh, en la ciudad junta al extremo de tu límite. Atravesaremos los rogamos por tu país, no atravesaremos por campos sembrados, viñedos, ni beberemos agua, de aquí de nuevo agua, de pozo. Por el camino real iremos, no nos apartaremos a la derecha ni a la izquierda, hasta que pasemos tus límites. Pero le contestó Edom. Esto es muy importante, porque esto es representativo de lo que es la cristiandad hacia Israel. La cristiandad estaba, Isaú, el hermano de Israel, de Jacob, estaba supuesto también participar en la esclavitud de Egipto. Y no lo hicieron. Se sintieron apartados de su hermano y de los problemas que le vinieron. No tenían sentimiento ninguno, porque habían guardado el rencor antiguo de que Isaú le fue robado la primogenitura. No le importaron. Y aquí dice Moshe: mira, estamos saliendo, danos a que sea permiso de atravesar por tu país para que sea más recto hacia donde vamos a entrar. ¿Y qué le responde el rey de Edom? No atravesarás por mi país, porque si no, a espada saldré contra ti. Y le dijeron los hijos de Israel: por la calzada iremos, y si de tus aguas bebieron, yo y mi ganado daré tu precio, solamente nada perjudicial, pues a pie pasaremos. Y contestó, dice, aquí está negociando Moshe, y contestó: no pasarás. ¿Qué no entiende Moshe? No. Y salió Edom a su encuentro con mucho pueblo y mano fuerte. Se negó Edom a dejar pasar a Israel por su territorio, y se desvió Israel de él, de Edom. Y esto es un mensaje muy poderoso en medio de lo que estamos haciendo y en medio de ver lo que está pasando en Egipto, que eligieron un musulmán y tomaron un musulmán radical. Sí. Israel no puede depender ni de la comunidad árabe ni de la comunidad cristiana cuando recibe su liberación y salvación. Moshe tuvo que ser muy claro: ni de Edom, ni de Ismael, ni de nadie. ¿De quién? Esto lo digo porque hay muchas personas que son líderes en lo que es que ven los videos míos en el consulado de Israel, y han creado una dependencia que los que le van a ayudar son los pocos amigos que tienen, que son entre la cristiandad, y están totalmente errados. No pueden poner su confianza que aún los cristianos le van a ayudar, porque al fin de cabo el pueblo de Israel no creemos en la fe cristiana. Nosotros no estamos dependientes en la fe cristiana. Ellos están dependientes en nuestra fe hebrea, en nuestros libros hebreos, pero no es igual lo contrario. Cuando están recibiendo dinero porque los movimientos evangélicos quieren bendecir a Israel, porque saben que van a recibir bendición si bendicen a Israel, pero el momento que tú le mencionas: nosotros no creemos en Jesús, nosotros rechazamos a Jesús, ¿dónde va a haber la fidelidad de amistad? Y es como un rabino le preguntó al rabino, el pastor Hagi: ¿y qué si Jesús no es el Mesías? ¿Vas a seguir con Israel como amigos? ¿O vas a clavarnos por detrás? Y eso lo podemos ver por lo que es los movimientos cristianos, como la iglesia presbiteriana, que ya están haciendo esfuerzos para meterle el cuchillazo por detrás a la nación de Israel,
que están apoyando a lo que es a los palestinos, a los árabes, en contra de los judíos. Es por eso lo que estamos diciendo aquí, lo que leemos en Jucat, es muy a lo contemporáneo. Confiar en Dios y Dios solamente. No puedes confiar en las naciones, no puedes confiar en América, no puedes confiar en nadie excepto en el Dios de Israel. Él va a ser el que va a proveer tu protección. Él va a ser el que va a proveer tu parnasá, tu dinero, tu prosperidad. Precepto o ordenanza. Exacto. ¿Y cuál es el precepto? ¿Qué es un Jucat? Es un precepto que Dios dice: créame, créame. Eso es lo que es un Hok. Por ejemplo, Dios nos manda no comer cerdo. No nos dice por qué. Créame. Dios le dice al pueblo de Israel: ¿sabe qué? Yo quiero que tú no sigas las costumbres o las ordenanzas de las naciones. ¿Por qué? Créame. Hay ciertos mandamientos que nos usa la misma palabra Jucat y nos dice claramente el Eterno: mándalos, dile que me escuche, que me cree. Yo te estoy mandando esto. No me vayan preguntando, indagando, poniendo duda. Simplemente hazlo. No me cuestione. Este es algo que va más allá del pensamiento, de la habilidad humana de comprenderlo. Y son en esos mandamientos o preceptos que Dios nos manda al pueblo: hazlo. Creed en Dios. Y cuando podemos creer en Dios, entonces cuando Dios envía un mensajero, podemos discernir realmente si es de Dios o no. Y el problema es que la mayoría de la gente no cree en Dios. Cuando la gente me dice a mí que creen en Jesús, realmente no creen en Dios. Un judío puede morir creyendo en Dios y dicen los cristianos van al infierno. Una persona puede creer en un ser humano y decir que va al cielo. No entiendo esto. Creer en Dios significa para ellos ir al infierno, y creer en Jesús, un hombre, significa que va al cielo. No, pero cuando yo me refiero a Jesús, estoy hablando en general de todo ser humano. No tendrá dioses ajenos en el cielo como en la tierra. La tierra incluye humanos. Muy claro. Por eso me gusta la tradición sefaradí. ¿Sabe por qué? Porque tú no vas a ver en una congregación típicamente sefaradí antigua con fotos de sadikim por donde quiera. Eso lo comenzó muchas de las comunidades sefaradí mardoquí, que quisieron tener algo similar a los hasidim. Los hasidim tienen sus rebes y los mardoquíes tienen sus babasalis. Cuando Dios dice: no lo quiero, el enfoque no son en los sadikim. Sí, para acercarte más a las cosas más piadosas. Ok, como un papá o mamá que tú ves las fotos de ellos, te hace recordar de cuánto te amaban. Pero Dios en sí eso no es lo que es el servicio a Dios. Eso es para tu propia inhabilidad de necesitar un bastón. Aún la comunidad sefaradí o israelí está lleno de bastones. Ahora, yo sé que voy a recibir muchas críticas por lo que estoy diciendo, pero es la realidad. El Rambam menciona esto. Estamos llenos, como pueblo de Israel, llenos de bastones. Llenos de bastones. A mí me gusta que cuando yo veo una congregación sefaradí o una congregación judía, que todo lo que veo son las parashot, lo que es de anillo o algo en la pared que habla solamente del Eterno. Por favor, no me pongan fotos. Nosotros no somos católicos, en el sentido como la Iglesia Católica. No imitamos las prácticas del catolicismo. Remueve todas esas cosas, por favor.
Eso no es parte del judaísmo. Hemos adoptado, créalo o no, y esto se lo digo a la gente que me está mirando, hemos adoptado costumbres y preceptos de los goyims, imitando lo que ellos hacen. Pero Por falta de fe. Eso es por eso que tú vas a ver que la gente te llevan en la foto del Rebbe. Mi hermana es el Rebbetzin de Chabad, ustedes lo saben. Y ella se puso trayendo fotos del Rebbe a algunos enfermos judíos que yo conozco. Y dice, no me haga eso, por favor. Eso es exactamente lo que hace en la Iglesia Católica. Te llevan una foto del retrato de la Virgen de la Caridad o del Santo Tomás o algo así. Eso no es judaísmo. Es algo más, pero no es lo que Moshe Rabbeinu enseñaba al pueblo. Lo puede justificar halajicamente, bueno, sabes que está permitido porque es un tejelim. Lleve un tejilim que lo lea mismo a la cama. Estamos llenos, nuestro pueblo, de muchas cosas que se asemejan a las naciones y no se han dado de cuenta. Pero yo creo que no, yo pienso que a cada uno le sucede el momento de Moshe, a cada uno. ¿Sí? O sea, le sucede ¿cómo te digo yo? Acuérdate que como sucedió aquí, que el pegarle a la roca que no era, o sea, lo llevó a purificarse. Sí, exacto. Ahora el hacer cosas que todavía la gente no cae en lo que tú estás diciendo, que es verdad, o sea, para uno tener inclusive la mente y poder conectar su alma con el Eterno, es preferible no tener interrupción visual con nada, ¿entiendes? Pero es por eso que estas aguas trajo y produjo lo que es estas contiendas que llegó a purificar el pueblo. Y como resultado, Dios, forma profética, porque los hijos los familiares de Moshe habían profetizado que Moshe iba a morir, no sabían cómo, pero sucedió. Y la tradición en Midrash dice que el cuerpo de Moshe, después que él partió de esta vida, Dios tuvo que esconderlo, porque sabía, dice el Midrash y dice también el Talmud, que sabían que en el futuro iban a tratar de hacer un altar a Moshe para adorarlo a él. Y ahí es donde viene lo que es muchos de los problemas al pueblo, porque no se adora a los enviados, son simplemente instrumentos. Y es el problema que tiene el pueblo, que llegan a adorar, exaltar, reverenciar de tal nivel que toman el lugar de Dios. Y eso no fue el corazón de Moshe. Eso no fue tampoco el corazón del Lubavitcher Rebbe, porque lo vas a escuchar en muchos de sus mensajes. Pero el pueblo que sigue ciegamente sigue, en vez de escuchar a Dios, escuchar lo que realmente está diciendo, pierden el camino o utilizan bastones. Cuando en sí el deseo y la voluntad de Moshe y el Moshe de cada generación es que se conecten el pueblo directamente al Eterno. Exacto, el llamado es mira, para arriba, directamente. a mí, yo simplemente vengo a decirle cómo es. Exacto. Entonces cambian el mensaje y entonces se forma una nueva religión. El cristianismo, lo que estamos viendo ahora en diferentes grupos. Y es por eso lo que le digo a la gente. El Jukat, el mensaje de Jukat es Emunah Hashem solamente. Emunah Hashem. Y esa es esa agua que surge y brota, lo que va a purificar y limpiar, traer la corrección necesaria, que podemos de nuevo corregir todo lo que estamos haciendo mal. Bueno, vamos a dejar con esta noche, y si tienen preguntas nos pueden escribir también. Seamos lo que es agradecido, y comenzamos a decirle a la gente gracias, ¿me entienden? Porque no hay nada más mal que una persona ingrata, una persona que no puede decir gracias, aquí te vamos a ayudar lo que estamos haciendo, ¿verdad? Una sed acá. Esos son demostración de lo que es agradecimiento. Si se involucra lo que es hablando mal, corta, para traer mal a su alma. Si están criticando y declarando guerra contra los rabinos,
eso no va a producir en nada bien, sino contienda, malojet y destrucción. Y quiero ser muy claro, yo no estoy envuelto en ese tipo de declaración de guerra. Bueno, que tengan esta semana Shabbat Shalom. Gracias. Ustedes también, gracias por asistir esta clase.